Hallo, wie geht's euch? Hoy veremos sobre los casos del alemán, desde el nominativo, acusativo, dativo y el genitivo, de la manera como yo he aprendido y lo que entiendo, en un solo video conciso, pero lleno de información, para que puedas aplicar hoy mismo a tus oraciones y vayas evolucionando y que lo puedas dominar cada uno. Soy Marco y empezamos de una vez por todas. Comenzando con el nominativo, como ya dice su propio nombre, significa, dice el de nombrar a alguien, que es el sujeto de la oración, seguido normalmente con el verbo, perdón, de la oración. Entre ellos es el caso más fácil del alemán acompañado de genitivo, porque es como en sí la base o es lo que construye principalmente las oraciones en alemán. Es a quien llama a hacer a una oración que ya va a conllevar después junto al verbo al objeto directo o al indirecto. Como un ejemplo que te puedo dar, algo creado, der Hund spielt mit dem Ball. Entonces en esta oración vemos que der Hund es ese sujeto, o sea, el caso nominativo del alemán, seguido con el verbo. Ya después, aquí estamos llamando después mit dem Ball, que ese sería el objeto indirecto de la oración. Pero enfoquémonos solamente con el nominativo, que es der Hund. ¿Quién hace la oración? ¿Quién juega con la pelota? El perro, ¿no? Der Hund. Entonces eso sería, en pocas palabras, el caso nominativo. Otra cosa menciona del caso nominativo, no principalmente se identifica que es el sujeto que siempre está antes del verbo o siempre acompañando al verbo que está al lado o enfrente, dependiendo el contexto y cómo esté estructurado la oración. También como un ejemplo, er ist mein König, que er es el nominativo y también mein König es nominativo porque ambos lo llamamos. Con este video acá, que también voy a actualizarlo más futuro, ya conforme vayan evolucionando y escribiendo sus oraciones, lo entenderán. Siguiendo con el caso acusativo, que a muchos se les llega a dificultar, pero a mí creo que es más el dativo que el acusativo, pero en sí el acusativo es el objeto directo de oración, que puede ser un juguete, una televisión, puede ser cualquier cosa, un gato, gata, puede ser cualquier cosa. Que ese principalmente es hacia quién se dirige después del nominativo, que un ejemplo es Ich sehe einen Hund auf der Straße. Yo veo un perro en la calle. Entonces, ya como vimos el nominativo, ich ese yo nombro. Entonces yo estoy viendo con el ich sí, que veo, creo que estoy viendo en la calle un perro. Entonces eso sería, ¿qué es lo que estoy viendo? Un perro. Ich sehe einen Hund auf der Straße. Entonces, es aquello que responde la pregunta de qué, principalmente. Otro dato que debes tomar en cuenta del acusativo es que también indica movimiento que es cuando te estás moviendo. También lo vamos a ver algo parecido con el dativo, pero de momento con el acusativo indica movimiento. ¿Qué movimiento? Con un ejemplo. Ich gehe ins Kino mit meinen Freunden. O en este caso creo que estaría correcto decir Ich gehe mit meinen Freunden ins Kino. Voy con mis amigos al cine. Debido a que el dativo tiene como prioridad, está primero antes del acusativo. Entonces, ¿por qué el movimiento acusativo? Porque, como ya dije 20.000 veces, indica movimiento. Entonces, y yo estoy yendo con mis amigos aparte. ¿A dónde? ¿A dónde estoy yendo? Principalmente acusativo, además de responder la pregunta de ¿qué? Principalmente, también responde si hablamos de movimiento o que te estás moviendo, desplazando a otro lugar. Responde a la pregunta ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde voy con mis amigos? Al cine. Ins Kino. Continuando con el caso dativo de los casos del alemán, es como el caso acusativo, solamente que este en lugar de ser un objeto directo es un objeto indirecto. ¿Cómo es eso? Pues si nos ponemos técnicos, ni yo sabría cómo explicar qué es directo e indirecto en esta circunstancia o en este contexto. Pero lo que sí puedo hacer es darle, como siempre, unos ejemplos para que lo puedan entender. En sí, el dativo se refiere a alguien, va dirigido hacia alguien. Principalmente a alguien, un ser vivo, un animal o algo que tú consideres como que sí se puede interaccionar con él. Como un ejemplo, ich gebe dem Hund ein Ball. Yo le doy al perro un balón. Como ya dije anteriormente, si existen ambos casos, el dativo y el acusativo, el que va a tener prioridad ante todo, con lo que anteriormente dije antes del ejemplo, va a tener prioridad el dativo, con esa condición. Entonces, yo le doy el balón al perro. ¿Qué le doy? El balón hacia quién se lo doy. Yo que le doy
¿Yo qué doy? ¿Hacia quién le doy el balón? Al perro. ¿A quién le doy el balón? Al perro. Entonces responde principalmente a la pregunta de ¿a quién? ¿Hacia quién va dirigido? De igual manera, como el acusativo también tiene otra condición, otro dato extra que indica movimiento indativo, también existe esta condición, pero ese solamente es permanencia estado, o sea, que estás quieto en un lugar, estás en un lugar o que insistas dentro de un área o sobre un área, quieto o permaneciendo en ese lugar. Como un ejemplo, Hund spielt im Park. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El perro juega en dónde, el perro juega en el parque. Entonces, para responder también en esta condición que permanece estado en un lugar, en el caso dativo, responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde? Solamente ¿dónde? ¿Dónde está jugando el perro? En el parque. No es no está jugando hacia, no está con quién, no está con qué, está en dónde está, en el parque. Entonces, así como una pregunta clave para que podamos responder a esta condición. Cualquier otra cosa que requieran, si, sobre todo si ya es más avanzado, si cuando ya empiezas a utilizar los pronombres de acusativo y de dativo como in, a im, mich, a mia, dich, dia. Acá un video ya tengo que ya lo habré subido, que es donde explico toda esa parte y cómo saber si se usa uno u otra, dependiendo del caso y del contexto. O así, vamos a con el genitivo, yendo con el caso genitivo que conlleva que la posesión o relación de principalmente del sustantivo. Si te quieres pasar un poco en español o usar de base el español, se relaciona mucho con la preposición de en español. No sé, el teclado de plástico. En sí la preposición de algo, de quién y de eso. Entonces, dando un ejemplo claro para que puedan entender el genitivo es Das ist das Haus des Mannes. Entonces, esta es la casa del hombre. ¿De quién es la casa? ¿De quién es la casa? La casa es del hombre. Esa casa es del hombre. También puedes responder a qué, de qué es. Y eso ya conlleva como, ya aquí ya hay como un poco de dilema si es aus o sigue siendo genitivo, pero de manera sencilla, de quién conlleva, de quién es, a quién le pertenece la casa en sí, quién es el posesivo aquí, desmanes, el hombre. ¿Y por qué es manes y no solamente man? El genitivo es el único caso del alemán que si altera o si modifica en sí al sustantivo, añadiendo una S o en cierto sustantivo una ES, dependiendo de la palabra y eso. Únicamente los casos masculinos, digo, en los géneros masculino y neutral, porque en femenino y plural no se le añade ni una S, ni una ES, ni nada, solamente es masculino y neutro, que se le añade la S o algunas palabras ES. Para dar una recapitulación rápida y operan anota y saber cuáles son las preguntas indicadas para responder a cada caso del alemán, empezando con el dativo es quién. Nominativo, quédense como nombrar quién lo hace, tal persona. Ese sujeto de oración. Siguiendo con el acusativo es, en la mayoría sobre todo si tienes un nivel básico y eso, entonces la mayoría de las veces va a ser qué, de manera objeto directo. Y en caso de movimiento, para responder a la pregunta de dónde te estás moviendo es, en alemán sería wohin, pero en sí es a dónde. Con el dativo, que es el objeto indirecto de oración, es a quién se lo haces, a quién se lo das, a quién. Esa es la pregunta. Y cuando indica en dónde estás con la condición de permanencia, estado, es dónde. ¿Dónde? Esa es la pregunta. Y terminando con el genitivo, es de quién. Con la mayoría de las veces, si eres básico, como ya dije, es respondiendo a la pregunta de quién. Entonces, eso ya sería todo por mi parte de este video. Creo que con este video ya pueden tener una noción clara y ya pueden empezar a crear sus oraciones para dominar cada vez más los casos del alemán, ya que son muy importantes al momento de escribir, hablar y de entender también el alemán. Entonces, como ya dije acá, tengo un video que también lo voy a actualizar dentro de poco para que puedan entender y, y escribiendo y que puedan aprender mucho más los casos del alemán. Fue todo de mi parte, espero que este video haya sido de gran utilidad y recuerden, si un conocimiento lo tienen y no lo usan, queda descartado. En cambio, si lo usan, así como realmente se aprende un idioma, usándolo, hablando, escribiendo, como ustedes vean, como se la acomode. Fue todo de mi parte y auf Wiedersehen.